diplomacia iraní exalta su victoria. Esto luego de que Estados Unidos permitiera que Corea del Sur regrese a Teherán sus activos en moneda extranjera. Más allá de esto, el canciller de la República Islámica, Hossein Amir Abdollahian, ha dejado en claro que Irán no persigue ni perseguirá un acuerdo temporal con la potencia norteamericana, aun cuando lleva meses discutiendo e intercambiando mensajes indirectos con la parte estadounidense. De esta manera, Irán vuelve a dejar sus objetivos claros sobre la mesa y demuestra que puede neutralizar la política hostil y la guerra económica de Occidente en su contra. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán cosecha otra victoria diplomática. Teherán ha logrado que Estados Unidos autorice la descongelación de varios miles de millones de dólares de activos iraníes que habían sido confiscados ilegalmente por Washington en Corea del Sur. Teherán indica que la protección de los intereses nacionales es parte de la diplomacia digna del país, de acuerdo con las directrices del líder de la Revolución Islámica. در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خودشون از ظرفیت دیپلماسی با قوت، با قدرت، با صلابت و تدبیر برای استیفای حقوق کشور و ملت استفاده می‌کنن. A su vez, el canciller iraní aseguró que Teherán nunca abandonó la mesa del diálogo con sus contrapartes occidentales para neutralizar la guerra económica de Washington. Además, reiteró que la liberación de presos estadounidenses en Irán no tuvo nada que ver con la liberación de los fondos desbloqueados, pues se trata de otro caso aislado. اما در مسیر دیپلماسی و مذاکره ما ماهاست که گفتگوها و مذاکرات و تبادل پیام‌های غیر مستقیم با طرف آمریکایی رو روی میز داریم. در این مسیر اولا مایلم تأکید کنم که ما هیچگاه دنبال یک توافق موقت یا توافق کم در مقابل کم نبوده ایم و نخواهیم بود. اما مسئله زندانیان یک موضوع کاملا انسانی است. Según el máximo diplomático iraní, el caso de las sanciones tiene que ver con el contenido del pacto nuclear firmado entre Irán y el Grupo 5+1 en 2015, por lo que Occidente tiene varias obligaciones. به برجام هست یا نیست، بله این یک مسیری است که ما دنبال می‌کنیم. El pacto nuclear de 2015 se debilitó fuertemente tras la salida unilateral de Estados Unidos del mismo en 2018 y la reimposición de sanciones. Las conversaciones mediadas por la Unión Europea para restaurar este convenio internacional se rompieron el año pasado por la negativa de Occidente sobre el alivio de las sanciones. Así el informe, así las declaraciones del canciller persa respecto a estos logros de la diplomacia iraní, que ya vamos a estar adentrándonos con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar antes a nuestros analistas. Y bien, hoy nos estará acompañando Juan Francisco Coloane, analista internacional, sociólogo, exoficial de la ONU desde Santiago de Chile. Y también nos va a aportar en el análisis Jorge Kreisnes, periodista y analista político desde Buenos Aires, Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Jorge, gusto saludarle, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, gusto estar con la audiencia de Hispan TV. Igualmente, gran saludo para usted, Juan Francisco. Bienvenido, como siempre, al programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a la audiencia. Gracias a usted por recibirnos. Bueno, quiero iniciar con usted, Jorge, sin perseguir un acuerdo temporal con Estados Unidos.
la diplomacia iraní pues ha logrado que fueran desbloqueados los fondos del país en Corea del Sur. Estamos hablando específicamente de unos 6.000 millones de dólares en activos iraníes. ¿Cuánta relevancia adquiere esto, Jorge, más allá de la necesidad para Irán, por supuesto, para el uso de sus bienes soberanos, pero el que Estados Unidos, pese a su continua hostilidad, haya liberado estos bienes? Bueno, tenemos que decir que en primer lugar es un importante logro de la política exterior iraní, en el sentido de que ha insistido sistemáticamente y presentado correspondientemente los argumentos para recuperar esos fondos bloqueados, que son parte de las denominadas sanciones que aplica Estados Unidos y otros países occidentales en diversos conflictos que tiene con diversos países del mundo a su vez, por lo cual me parece muy importante. Por otro lado, tenemos que considerar que Estados Unidos sufre una crisis muy importante, también la Unión Europea, hay un conflicto militar en el centro de Europa. Nunca es predecible las decisiones de política de los Estados Unidos, hay que ver qué se traen detrás de esta determinación, pero desde ya que es una victoria de la diplomacia de Teherán haber logrado este desbloqueo, ¿no? Sí. Porque también hace poco se ha desbloqueado también un depósito de Venezuela en Portugal, y esperemos que estas sanciones y estas medidas coercitivas unilaterales ya cesen y se pueda lograr un libre movimiento de las finanzas mundiales, especialmente cuando son soberanas de los estados que Estados Unidos comparte. Y por supuesto hacerle seguimiento a ello siempre para saber si Estados Unidos cumple con estos compromisos, y en eso, bueno, Irán tiene ya bastante experiencia. Voy con usted, Juan Francisco. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Irán solo podría acceder a los fondos para, y lo estoy citando, comprar alimentos, medicinas, equipos médicos que no tengan o tuvieran un doble uso militar. ¿Por qué Washington sigue con la narrativa de amenaza? Bueno, porque en una negociación uno logra algo y cede algo. En eso consiste la diplomacia, en el sentido de que hay una negociación, y una negociación significa yo opto por A, pero voy a conceder algo en B. Y en este caso ellos están aplicando un principio básico en diplomacia. Ahora, claramente que Estados Unidos lo hace en función de claramente debilitar a Irán, decíamos, condicionar el levantamiento de determinado tipo de sanción es un debilitamiento, digamos, para Irán. Ahora, también hay un mensaje en el sentido de que ese aumento de capital, por decirlo de alguna manera, no es dirigido al tema de armamento por las relaciones que tiene Irán con el conflicto en Rusia-ucraniano respecto a los drones, fabricación de drones y otro tipo de manufacturas que tienen que ver con asuntos bélicos. Y desde ese punto de vista Estados Unidos insiste con condicionar esa alternativa, que a mí me parece indebida y no debería decirlo. Sin embargo, de alguna manera, ustedes saben que Estados Unidos está siempre amenazado, controlado, amenazado, una palabra muy fuerte, pero controlado, monitoreado por el lobby de Israel, particularmente en el caso de Irán, digamos. Estados Unidos tiene una diplomacia que yo le llamo de doble cuerpo, particularmente en el Medio Oriente y especialmente con Irán. ¿En qué sentido de doble cuerpo? El término no es mío, el término es de un cientista político hindú de la India, en el sentido que un estado de doble cuerpo es aquel que se deja, ¿no es cierto?, de alguna manera en política exterior manejar y absorber decisiones de otro estado. Es el típico caso de Israel respecto a la política exterior de Estados Unidos.
y que incluso ya por allí se han dejado ver declaraciones y pues expresiones de esos lobbies israelíes que no estarían muy contentos con este desbloqueo pues a los fondos iraníes en Corea del Sur particularmente. Ahora, Jorge, regreso con usted y hay que, remontándonos un poquito atrás, reconocer que particularmente desde el año 2018 y especialmente durante los años fuertes de la pandemia, Irán buscó de neutralizar las sanciones de Occidente, siempre por la vía diplomática. Parte de esto pues exigiendo sus derechos, pero sin confiar en la palabra o incluso en los acuerdos de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan confiable, de eso ya usted nos ha adelantado un poco, pero adentrándonos más en ello, qué tan confiable puede ser, ¿no?, esa garantía para el compromiso de Estados Unidos con sus obligaciones a este respecto, es decir, que cumpla con el 100% de la liberación de los fondos? Bueno, hay que verlo en contexto, me parece. Nunca es demasiado confiable la administración norteamericana y muy particularmente su política internacional. Pero seguramente influye la grave crisis por la que atraviesa el Estado de Israel, la grave crisis interna, donde ya no son los palestinos, también una gran masa de ciudadanos israelíes protestan contra una reforma judicial. No olvidemos que Benjamín Netanyahu y su familia tienen juicios por corrupción que están en curso en los tribunales de Tel Aviv. Y al mismo tiempo también el hecho de que muchos de los países árabes están estableciendo relaciones con China, normalizando sus relaciones con la República Islámica de Irán. Es decir que esos planes que tenían los Estados Unidos, llamados Nuevo Medio Oriente o Medio Oriente Ampliado, se ve que están estudiando formas para modificarlos, establecer otras políticas en la región, porque hasta ahora han venido fracasando de una manera sistemática y a pesar de tener bases militares, alianzas anteriores y demás, vemos que se producen modificaciones importantes y un contexto global, ¿no?, donde declina la hegemonía norteamericana y surgen otros centros y otros polos de poder. Así que hay que pensar que Estados Unidos sí tiene capacidad de analizar con realismo la situación y encontrar nuevos caminos. Entonces creo que están buscando nuevos caminos, pero claro, siguen teniendo una política imperialista, neocolonial, militarista en grandes sectores del establishment norteamericano, belicista, y por lo tanto hay que tener desconfianza y ver cuál es el paso, cuál es la baraja que tienen escondida debajo de la manga. Lo que prosigue. De hecho, vuelvo con usted, Colodane, el diario estadounidense The Wall Street Journal, y esto es algo que quiero hacer referencia a la luz de esto, ¿no? Alegó en un informe que Irán ha desacelerado significativamente el ritmo al que está acumulando uranio enriquecido. Esto lo dijo, recuerdo, este diario, y ha diluido una pequeña cantidad de sus reservas de uranio enriquecido al 60% en las últimas semanas. Medidas que, según las personas informadas sobre el asunto, a las que cita el medio, podrían ayudar a aliviar las tensiones pues con Estados Unidos y permitir la reanudación de conversaciones más amplias sobre el acuerdo nuclear del año 2015. La Casa Blanca de alguna manera no ha confirmado este informe, pero le pregunto, ¿este tipo de matrices están intentando restar pues el mérito a la diplomacia iraní, incluso en un año preelectoral? ¿Buscarían quizás ayudar a restar las críticas al presidente Biden por parte de republicanos y de los lobbies israelíes por permitir o desbloquear, por ejemplo, este tipo de fondos iraníes? Es una compleja pregunta la suya, en el sentido de cuánto va a afectar la elección presidencial o el periodo electoral en Estados Unidos y las negociaciones que está llevando a cabo respecto a reconfirmar este tratado o reactivar el tratado o el pacto nuclear con Irán. Es complejo lo que usted dice, es complejo para el tema de Ucrania. No sabemos, no se sabe realmente cuánto va a influir
los conflictos internacionales que en estos momentos Estados Unidos lleva a cabo, trata de resolverlos en su beneficio claramente o en beneficio de la Alianza Transatlántica. No lo sabemos si va a incidir y cuánto va a incidir en la agenda y en el debate presidencial. Ahora, déjeme decirle algo respecto al pacto nuclear. El pacto nuclear en ambas partes se ha determinado que es una variable relativamente independiente. Depende de los contextos, como decía el colega Krasner. Sin embargo, es una variable independiente porque aquí hubo una desobediencia respecto al pacto cuando, digamos, una falta al derecho internacional y una falta de respeto a la comunidad internacional y al derecho internacional, una violación claramente, cuando Donald Trump decide, ¿no es cierto?, no continuar con el pacto. Eso es una herida en la diplomacia norteamericana que Estados Unidos tiene que componer. Es una herida en el derecho internacional, es una herida en el sistema multilateral, es una herida en el sentido de, ¿no es cierto?, la convivencia internacional en los países, y es una herida en el sistema internacional. Digamos, Estados Unidos desde ese punto de vista no es un país confiable. Es decir, ellos tienen que restituir esa variable, tienen que restituir ese hecho, ¿no es cierto?, que fue consumado al retirarse del pacto. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir de que hay una variable independiente, el tema del pacto, y cuando digo independiente no hay ninguna variable que sea ultra independiente, pero es independiente que no está de alguna manera adherida a otro tipo de situaciones. Sí. No obstante ello, Israel, el lobo de Israel, que es muy poderoso en Estados Unidos, insiste en marcar, ¿no es cierto?, marcar posiciones respecto a esta ruptura de este pacto. No le va a convenir ni a Biden ni a Donald Trump, en el caso de Donald Trump sea el candidato. Es decir, va a ser siempre un elemento latente distorsionador del debate presidencial. Porque además el público en general, las triquiñuelas, ¿no es cierto?, los detalles más técnicos de este pacto, que tienen que ver con las sanciones, el nivel de reducción de sanciones o aumento de sanciones, en este caso el nivel de reducción de sanciones, ya son temas que obviamente no creo que, no estoy hablando en forma despectiva del público votante ni del elector, pero digamos no van a ser los temas principales de la agenda, claro, en el caso de que se discute el tema internacional. Pero claramente usted levanta un tema donde es una incertidumbre completa. Y en ¿Cómo este va a sentido, afectar así es, y en este sentido, Juan Francisco, vamos a recordar, para darle el pase a Jorge, que en numerosas oportunidades Irán le expresó a Estados Unidos que la última palabra la tenían desde la Casa Blanca respecto al Plan Integral de Acción Conjunta. No hubo una respuesta aparente. Por ello le pregunto, Jorge, ¿quiso Washington ganar tiempo para debilitar aún más al PIAC y a las conversaciones que se desarrollaban en Viena? Pero al mismo tiempo, pudiéramos decir, le salió el tiro por la culata viendo lo que ha logrado Irán en estos 2 últimos años, principalmente a través de la diplomacia de buena vecindad e incluso más allá de sus fronteras. Sí, comparto. Creo que, por otra parte, Estados Unidos, bueno, hay que esperar qué va a pedir a cambio, ¿no? Yo creo que ellos están diciendo, bueno, hacemos esta concesión en la mentalidad que tienen en Washington y esperamos una respuesta por parte de la contraparte. Y entonces hay que ver qué va a exigir a cambio, qué va a reclamar en el próximo periodo. Por otra parte, estimo que es una medida que también transmite un mensaje a otros países que forman parte del club de países bajo sanciones o medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos. Hagamos la cuenta, la Federación de Rusia, Venezuela,
por ejemplo, también Cuba y otros países, por lo cual me parece que es una señal. Hagan una concesión y tal vez aflojemos algunas de las sanciones o algunas de las medidas. En general son países que están sancionados, sigo poniendo las comillas a las palabras sanciones, porque se resisten y no concilian con las políticas exteriores de los Estados Unidos. Así que creo que nos da esto una nueva variante para analizar los siguientes pasos de la política exterior norteamericana, que es oportunista, que juega, por lo visto nosotros todos coincidimos en que no tiene que ver esta negociación con otros rubros de negociación que también están en curso. Pero hay que ver si en Washington lo ven de esta manera. Claro. Tal vez ellos pongan todo en la bolsa y consideren que si ellos conceden en un punto, requerirán concesiones en otro. Por ejemplo, ya ustedes mismos señalan que están pidiendo o están expresando qué uso debieran tener esos fondos y qué uso no debieran tener, lo cual atenta contra la soberanía del país que es dueño de esos millones de dólares en una banca de Corea del Sur. Claro. Así que me parece que incorpora un dato que abre una perspectiva para estudiar en adelante. Más allá de todo esto, y Juan Francisco, ya para ir a las reflexiones finales, Irán ha sido claro en un punto y también se ha ido evidenciando, y sobre eso quiero preguntarle, su objetivo de neutralizar precisamente los efectos de esas sanciones y, más allá de que se reanude o no el acuerdo nuclear de 2015, seguir adelante con su política de cooperación y desarrollo. Justamente ha sido para Estados Unidos un factor de quiebre ver cómo, más allá de esa hostilidad y esas sanciones impuestas, pues Irán se ha ido levantando y está creando y tejiendo toda esa red de cooperación que hemos visto durante estos últimos 2 años en Asia Occidental e incluso en África y en América Latina. Sí, Estados Unidos ha reconocido, al menos la administración de Biden y algunos portavoces de la Casa Blanca han dicho de que el tema de negociar con Irán es diplomático, no es un tema de confrontación bélico. Ellos por el momento han descartado, hay que creerlo por el momento. Es decir, esto es como el dicho oriental que dice, nuestra última decisión es la próxima decisión. Es un dicho mucho en diplomacia. Mi próxima decisión es la última decisión de mi próxima decisión. En Estados Unidos funciona con ese criterio también. Y creo que todos los países funcionan con ese criterio. Que mi última decisión es la próxima decisión. Pero en este sentido, Estados Unidos está expuesto hoy día. Está expuesto y lo ha dicho claramente, de que la solución con Irán es una solución diplomática. Lo ha dicho claramente y yo creo que en una perspectiva de mediano y largo plazo, Estados Unidos está tan desprestigiado en el Medio Oriente, en toda esa zona, y usando el concepto de Medio Oriente ampliado, el Medio Oriente, después de la invasión de Afganistán, después de la invasión de Irak, que han sido 2 portentosas derrotas y fracasos diplomáticos y también bélicos, Estados Unidos ha perdido, ¿no es cierto?, credibilidad en toda esa zona, incluso en el mundo árabe en particular. Entonces, a pesar de que tenga alianza con los países árabes, a pesar de que tenga alianza con Israel, muy cercana, Estados Unidos ha perdido credibilidad desde el punto de vista diplomático. Por lo tanto, este pacto y las negociaciones con Irán, cuando ellos dicen vamos a ir por el camino diplomático con Irán, están mirando también el mediano y largo plazo. Irán es una potencia regional. Eso que hay que entenderlo en los justos términos de la ciencia política internacional. Y ha quedado Irán evidenciado. es una potencia y ha logrado en los últimos 10 y 15 años crecer como potencia, en términos de influencia, en términos de negociación, en términos de diplomacia, en términos de progreso económico y en términos de desarrollo. Bien, allí nos quedamos con esa reflexión, Juan Francisco, agradecidos pues con usted y también con usted, Jorge, por el análisis el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta un próximo análisis, hasta una próxima edición. Adiós, un abrazo.
Que estén muy bien ambos. Gracias. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Por lo pronto, pues la diplomacia iraní sigue trabajando para alcanzar también que sus fondos por ingresos petroleros, principalmente depositados en otros países como Japón e Irak, sean desbloqueados. Acá cerramos el tema. Mañana nos vamos con otro análisis. Luego de 2 años de la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, tras su intervención durante 2 décadas, ¿cuál ha sido el contexto y la situación tanto para Estados Unidos como para esta nación surasiática? Allí lo estaremos analizando. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.